Hola, bienvenidos a esta sesión número 5 del curso de capacitación de impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal. Esta sesión es la última y corresponde al diseño de instrumentos para la evaluación de cursos de formación de capital humano. En esta sesión nosotros pues aprenderemos a diseñar correctamente los instrumentos para la evaluación del aprendizaje en los diferentes momentos pues, de la capacitación o de las sesiones de clases. Con esto podremos garantizar que el aprendizaje que logramos en el estudiante puedan evaluarse correctamente, ¿no? A través de ese logro de objetivos. El contenido temático de esta sesión, pues, es los tipos de instrumentos de evaluación, a través de qué se puede evaluar con esos instrumentos de evaluación, en qué momentos se realiza la evaluación y cuáles son los elementos para el diseño de esos instrumentos de evaluación, como las instrucciones, los reactivos y las claves de respuesta en el caso de los cuestionarios. Bueno, antes que podamos pasar de lleno a los instrumentos, es necesario pues poder conceptualizar qué es un instrumento de evaluación y cuál es la importancia que tiene al momento de nosotros querer medir el conocimiento que están adquiriendo nuestros estudiantes en una sesión o en el curso. Un instrumento de evaluación va a ser una herramienta que se emplea para poder obtener información tanto cuantitativa como cualitativa y de esta manera nosotros vamos a saber qué grado de conocimiento han adquirido, ¿no? En este caso puede ser en un curso, puede ser el resultado final, incluso de una sesión, de una unidad o del curso total, ¿no? Algo importante que debemos mencionar en este caso del instrumento de evaluación es que debe contener todos estos elementos que ustedes están observando. A veces hacemos instrumentos de evaluación bien estructurados en cuanto a lo que queremos evaluar. Sin embargo, dejamos de lado algunos elementos importantes y genera a veces confusión para el estudiante y nosotros al momento de calificar, ¿no? Entonces, entre más objetivo sea nuestro instrumento de evaluación, mejor vamos a poder aportar una retroalimentación al estudiante. Si bien evaluamos datos cuantitativos y cualitativos, pero entre más cercano sea el instrumento de evaluación a lo que queremos alcanzar y sea claro, el estudiante va a tener una retroalimentación detallada de en qué estuvo bien y en qué puede mejorar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos elementos que debe incluir el instrumento de evaluación? De acuerdo con el estándar de competencia del cual he hecho referencia anteriormente, un instrumento de evaluación debe contener el nombre del curso, el espacio para registrar el nombre del instructor, para registrar también el nombre del alumno o el participante, la fecha de aplicación, se detallan las instrucciones de la aplicación y también los reactivos de evaluación. También, en caso de que sea una evidencia de conocimiento, debe contener claves de respuesta para el evaluador, el instructor, que es una guía. Y bueno, algo importante es que corresponde a las estrategias de evaluación mencionadas en la carta descriptiva. La carta descriptiva es el documento plan de clase, es el que hicieron en la sesión número 4. Nada más que el estándar lo menciona como documento plan de clase en un estándar y en otro carta descriptiva, pero es lo mismo. Entonces, ustedes cuando hicieron la sesión número 4, yo les dije que dejaran inconcluso o que no llenaran el apartado de evaluación, sobre todo porque vamos a realizarlo ahorita en esta sesión 5, porque antes no lo conocían. Entonces, lo que yo vaya a colocar en el plan de clase o en la carta descriptiva como las estrategias de evaluación deben estar evocadas a un instrumento de evaluación. También se debe presentar en un formato digital o puede ser impreso y obviamente pues sin errores ortográficos. Estos digamos que son los elementos básicos o claves para un instrumento de evaluación, pero cada uno requiere de ciertos criterios específicos que ahorita vamos a ver. Ahora, para la parte del modelo educativo basado en competencias, ustedes recuerdan que el modelo educativo evalúa conocimientos, que es el aprender a conocer o el conocer, evalúa desempeños, que es el saber hacer,
y productos, que es lo mismo también el saber hacer, ¿no? Y evalúan dentro de los conocimientos, desempeños y productos la actitud, hábito y valor que corresponde al ser, ¿no? Todos estos saberes van a ser evaluados a través de diferentes instrumentos de evaluación. Por ejemplo, los conocimientos que corresponden al saber o al conocer son a través de un cuestionario. Los desempeños pueden ser evaluados o calificados a través de una guía de observación o una lista de cotejo. Y los productos pueden ser evaluados a través de una rúbrica o una lista de cotejo. Y bueno, la actitud, hábito, valor se evalúan en los tres instrumentos antes mencionados. ¿A qué corresponden cada uno de ellos? Bueno, una lista de cotejo lo que va a evaluar son productos, ¿sí? Es un instrumento que va a verificar si existe la presencia o la ausencia de ciertos elementos específicos en un producto o en una actividad. En este caso, una lista de cotejo va a evaluar generalmente resultados finales o productos finales y que puedan ser tangibles. Por ejemplo, un reporte, un proyecto final, una maqueta, un problemario, un producto ya terminado, etcétera, ¿no? Entonces, una lista de cotejo evalúa productos finales y pueden ser aquellas, digamos que, productos tangibles que se evalúa el resultado final. ¿Qué se revisa en una lista de qué se revisa en un producto a través de una lista de cotejo? Pues si cumple ciertos requisitos específicos, porque recuerden que una lista de cotejo contempla el si cumple o no cumple, ¿no? Si está completo o no está incompleto, si cumple con ciertos elementos, si sigue un formato en específico, y esta es la manera más rápida y objetiva para revisar un producto. Entonces, ahorita les voy a enseñar una lista de cotejo, pero la característica indispensable es que va a revisar productos finales, una lista de cotejo, ¿no? Y van a ser generalmente productos tangibles que podemos percibir en cuanto de manera visual o de manera física los elementos. Algo importante es que en la lista de cotejo aparece un apartado de sí o no. Y muchos de nosotros calificamos, por ejemplo, si un criterio, voy a pasarme aquí para que ustedes puedan saber lo que tengo. Este elemento, ¿no? ¿Cumple o no cumple, no? Por ejemplo, aquí, que es el 10% de este criterio, a lo mejor yo digo, sí cumple, pero le faltó, o sí cumple, pero en menor medida. Entonces calificamos como que sí y le quitamos una ponderación. De esa manera está mal calificado. Una lista de cotejo solamente va a evaluar si cumple el criterio completamente, y si lo cumple a medias, en realidad no lo está cumpliendo. Entonces se pone como que no. Y en observaciones, a cada criterio que le pongamos que no, de manera obligatoria tenemos que ponerle cuál fue esa área de oportunidad en la cual el alumno debe mejorar. En el caso del sí, no es tan necesario que ponga observaciones, sin embargo, podemos retroalimentar de manera positiva y reforzar en el estudiante como un incentivo. Por ejemplo, no sé, la calidad del trabajo, ¿no? Y le ponemos que sí y le ponemos un comentario positivo para reforzar y que continúe haciendo ese elemento. Entonces, para una lista de cotejo, el sí o no se evalúa a medias, sino que es o no es. Ahora, una guía de observación. Una guía de observación evalúa el saber hacer. En este caso, es un instrumento que de alguna manera nos va a permitir registrar de manera sistemática comportamientos, actitudes, procesos, pero mientras ocurren. Entonces, en el caso de una guía de observación, la observación es sistemática, es decir, que va a permitir analizar cómo se está desempeñando el estudiante en un contexto in situ, ¿no? Entonces, si ustedes aplican una guía de observación de un estudiante que está haciendo algo en su casa,
no estamos aplicando correctamente el instrumento. O si ustedes aplican una guía de observación para una práctica que hizo el estudiante fuera de nuestras instalaciones, e incluso que nosotros no estuvimos evaluando en el momento, tampoco es con una guía de observación. En todo caso, sería una lista de cotejo. Una guía de observación se evalúa en el momento porque permite evaluar el procedimiento detallado paso por paso. A diferencia de la lista de cotejo evalúa el producto final y la guía de observación evalúa los momentos de aplicación. Entonces, nosotros podemos registrar conductas en tiempo real, podemos evaluar si realmente lo está haciendo como el proceso le indica, no solamente los resultados, ¿no? Si el proceso. Entonces, algunos ejemplos pueden ser una exposición, puede ser un debate que lleva también una estructura bien específica, puede ser una práctica de un laboratorio, puede ser un panel o un foro, se evalúa a través de una guía de observación. Otra es una rúbrica, que una rúbrica también evalúa desempeños. Al mismo tiempo que una guía de observación evalúa desempeños, lo mismo evalúa una rúbrica. Una rúbrica también puede evaluar desempeños o productos. Y una rúbrica evalúa cómo se va a realizar una actividad, pero también va a evaluar a través de ciertas escalas de apreciación o unas escalas o niveles de calidad en el desempeño. En este caso, va a permitir como valorar el grado de dominio de una competencia mediante niveles de logro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lista de cotejo puede evaluar productos y esta evalúa desempeños. Sin embargo, la rúbrica es muy versátil porque puede evaluar productos y desempeños. La diferencia entre estas dos con la rúbrica es que la rúbrica va a evaluar niveles de dominio y ahí sí podemos ponerle ciertos porcentajes del estudiante. Sin embargo, en una guía de observación y una lista de cotejo es sí o no. De esta manera, con una rúbrica, por ejemplo, el nivel de dominio nosotros lo podemos categorizar, la calidad en el proceso también se puede categorizar, también en una rúbrica puede contemplar muy detalladamente habilidades y actitudes que queremos que el estudiante pues desarrolle, ¿no? Algunos ejemplos puede ser un ensayo donde el dominio analítico y cognitivo, pues es más profundo, a diferencia, por ejemplo, de un reporte documental. También podemos evaluar emprendimientos, donde con base en fundamentos teóricos o procedimientos o metodologías, el estudiante incorpora esas teorías o esas metodologías a un caso de estudio donde él lo tiene que desarrollar, ¿no? O documentos analíticos, por ejemplo, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, ciertos elementos que requiere el estudiante de análisis, ¿no? Casos de estudio, por ejemplo, también puede evaluarse con una lista de cotejo o una rúbrica. Y por último, los cuestionarios. Los cuestionarios van a evaluar el conocimiento, normas, políticas, reglamentos, todo lo teórico, la base fundamental que necesita el estudiante. Y este cuestionario, estos conocimientos se van a evaluar a través de un cuestionario. Ese cuestionario puede ser, vamos a ver más adelante las categorías, pero tiene cierto chiste poder elaborar un instrumento como un cuestionario. Entonces aquí les tengo un resumen de lo que les acabo de mencionar. Una lista de cotejo evalúa el cumplimiento de un producto final, ¿no? Un producto. Y solamente es sí o no, pero no podemos ponerle un porcentaje, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? De un criterio que equivale al 10%, que solo le pongamos 5%, ¿no? Entonces, en todo caso, sería un no. Una guía de observación evalúa una conducta o un proceso, ¿no? De manera secuencial que está realizando el estudiante, cómo lo está realizando, y evalúa desempeños, es decir, evalúa en el momento, el saber hacer, perdón. Y una rúbrica es a través de niveles de calidad. Su tipo de respuesta es a través de escala y evalúa tanto desempeños como productos. Y un cuestionario va a evaluar conocimientos. Hay cierto tipo de respuestas, puede ser de diversas, ahorita las vamos a ver, y evalúa únicamente conocimientos.
Bien, hay diferentes tipos de evaluaciones. Las evaluaciones pueden ser la evaluación diagnóstica, que es la que se hace al inicio de una clase o al inicio de un curso. Puede ser verbal o puede ser escrita. Hay una evaluación formativa. La evaluación formativa no tiene ponderación. Lo que nos ayuda a nosotros y a los estudiantes es a conocer el nivel de dominio que han logrado hasta ese momento. Una evaluación sumativa, como su nombre lo indica, sí tiene una ponderación y se realiza al final de una sesión. Y bueno, el estándar de competencia marca una evaluación de satisfacción del curso, que esta pues no la hemos implementado, bueno, son muy pocos los maestros que la implementan, pero con esto nos ayuda a tener una métrica de qué tanto les parece el curso, qué podríamos cambiar, qué les gustó, etcétera, ¿no? Ahorita les voy a enseñar una encuesta de satisfacción solamente como un adicional, sin embargo nuestro modelo no lo solicita, pero sí se nos hace una evaluación al final, ¿no? Que lo realizan los directores. ¿En qué momentos vamos a realizar la evaluación? Bueno, de acuerdo al estándar de competencia, en el encuadre no hay una evaluación. En el encuadre solamente se presentan el temario, los objetivos, la presentación tanto del instructor como de los participantes, la forma en que se va a evaluar, pero en el encuadre no hay evaluación. En la etapa de inicio, que es como la introducción, ahí sí realizamos lo que corresponde a la evaluación diagnóstica. Y en la etapa de desarrollo podemos realizar evaluaciones formativas. Las evaluaciones formativas no quiere decir que sean tan extensas, sino que son actividades que nos ayudan a poder reforzar ciertos conocimientos o a saber hasta qué grado han retenido la información. Y en la etapa de cierre ya realizamos lo que son las evaluaciones sumativas o incluso aplicamos evaluación de la satisfacción del curso. Bien, ¿cuáles son algunos de los elementos para el diseño de instrumentos de evaluación? Uno de los primeros elementos son las instrucciones que nosotros tenemos que colocar y darle a nuestros estudiantes. Por ejemplo, establecer las condiciones de aplicación. Es decir, tenemos que decirle cuándo el estudiante va a poder ser acreedor a la aplicación de esa evidencia. Por ejemplo, cuando haya alcanzado al menos el 80% de asistencia. Esa es una condición de aplicación, la asistencia, por ejemplo. Que se encuentre en el salón de clases, que porte el uniforme para, no sé, una práctica de laboratorio o de donde sea necesario, o que lleve tal instrumento, tal equipo, etc. Es decir, nosotros tenemos previamente que darle las instrucciones de las condiciones cuando sí se puede aplicar el instrumento y cuando no. Que contengan las indicaciones para el participante. Estos son los criterios que colocamos en el instrumento de evaluación en el que se indica cómo va a ser acreedor a ese porcentaje. Se establecen los tiempos para la evaluación, en el caso de las evidencias de desempeño, sobre todo, que pueden ser una exposición, un foro, un panel, un debate, hay que colocar los tiempos de evaluación, también, por ejemplo, en una evidencia de conocimiento, y también contiene indicaciones o instrucciones para nosotros como evaluadores de cómo debemos calificar. Los reactivos. En el caso de la evidencia de conocimiento, y de los instrumentos, tanto listas de cotejo, rúbricas y guías de observación, debe corresponder a los objetivos de aprendizaje. En cada sesión nosotros hemos aprendido que debemos dar un objetivo general, cuando menos, y específicos. Entonces, la evidencia que encarguemos para sumativa o formativa debe corresponder al objetivo del aprendizaje que yo quiero lograr en el estudiante. Y esto va muy de lleno a lo que es la taxonomía de Bloom. En la taxonomía de Bloom vienen algunos criterios son como criterios de niveles de aprendizaje, ¿no? Entonces, las primeras unidades y los primeros temas
corresponden a la conceptualización y a la memorización. Entonces, si mi primer tema corresponde a lograr en el estudiante que aprenda una teoría, un concepto, definiciones y demás, entonces tengo que hacer una evidencia acorde a este tipo de objetivos, que puede ser una evidencia de conocimiento, ¿no? Porque la evidencia de conocimiento evalúa conceptos, normas, teorías, etcétera. Después el segundo dominio de aprendizaje, pues puede ser el de comprender, ¿no? Comprender un proceso, un procedimiento, y ahí podemos hacerlo a través de otra evaluación. Puede ser un ensayo, puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, no sé, ¿no? Y otra de las tercer nivel de aplicación ya es el hacer, es decir, yo ya conozco la teoría, conozco el procedimiento, ahora sí voy a la práctica, a la elaboración, y ahí puedo hacer otro tipo de evaluación que corresponda a realizar un trabajo, una práctica, algo, un estudio de caso, algo ya más elaborado. Entonces, yo los invito a que revisen mucho la taxonomía de Bloom, que son los criterios para evaluación, donde vienen ahí 5 criterios y vienen por dominios. Lo importante es que ustedes, el objetivo de aprendizaje que hayan colocado en su sesión de clase, corresponda a la actividad que quieren solicitar o poner. Otra de las características de los reactivos es que verifiquen una sola evidencia o característica. Sobre todo en las evidencias de producto y desempeño, generalmente, por ejemplo, en una unidad vemos diversos temas. Entonces, la idea es que si es un producto final, contemple varios elementos. Pero si es una evidencia de conocimiento, una evidencia de desempeño, evalúen una sola característica para que el dominio de aprendizaje en el estudiante sea con una mayor productividad. Deben ser congruentes con el tipo de instrumento. Obviamente, pues esto va muy ligado a lo que les acabo de mencionar anteriormente, que el tipo de evidencia corresponda al tipo de instrumento que van a evaluar. Para eso aquí ya tienen la guía. ¿Qué tipo de instrumento y qué puedo yo evaluar? El tipo de instrumento y lo que puedo evaluar, ¿no? Que corresponda. Y que contengan las indicaciones para ustedes como evaluadores de la forma en que se va a calificar. Las claves de respuesta, sobre todo para las evidencias de conocimiento. Las evidencias de conocimiento son instrumentos que deben estar bien clarificados en cuántas preguntas tengo, qué ponderación le voy a dar a cada pregunta y cuáles son las respuestas. Debe haber una única respuesta, sobre todo cuando hablo de preguntas de opción, verdadero, falso o relacionar. Tengo que considerar, para no confundir al estudiante, que solo tenga una sola respuesta. Y cuando hablamos de preguntas abiertas, tengo que dejar en claro en la clave de respuestas una serie de ideas que como mínimo el estudiante debe tener para poder considerarse como buena. Entonces, para las claves de respuesta en una evidencia de conocimiento, tienen que contener respuestas definidas como correctas. Debe ser una sola, única respuesta. Correcta. Indicar la ponderación de cada reactivo y el puntaje total esperado. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando algunos ejemplos de lista de cotejo. Una lista de cotejo evalúa un producto final, contiene los elementos del nombre del alumno, del docente, la fecha, firmas, que es adicional. Las instrucciones para el evaluador contempla el criterio a cumplir, bien definido, y la ponderación de ese criterio, ¿no? Y el apartado de sí, no y observaciones, que son algunos de los elementos necesarios. Esta es una lista de cotejo. Una guía de observación es muy similar, sin embargo, recuerden que esta evalúa desempeños en el momento, ¿no? Lo mismo, tiene ciertas ponderaciones, los criterios a cumplir, sí y no. A diferencia de una rúbrica. Una rúbrica se basa por niveles de dominio o criterios a nivel de dominio. Por ejemplo, esta utiliza 6 niveles de dominio. El estratégico, que corresponde a 10, el autónomo, que corresponde a 9, el básico, que corresponde a 8, receptivo a 7,
y preformal a 6, ¿no? Y de plano, pues el no cumple a 0. Esta es una escala de apreciación que utilizamos mucho en la modalidad mixta que se nos solicitó. Entonces, me parece bastante completa porque a diferencia de una lista de cotejo donde es muy exacto o tajante de sí o no, esta permite que el dominio o de alguna manera el nivel de dominio o la calidad en el proceso se vaya midiendo a través de estos elementos, ¿no? Y aquí vienen los criterios de evaluación. Estos son lo que yo voy a evaluar y qué nivel de dominio ha alcanzado en cada uno de los criterios de evaluación. Algo muy importante en una rúbrica es que debemos considerar esta ponderación de 10, 9, 8, 7, 6 o 0, pero también en cada uno de los elementos que voy aquí presentando debe tener una ponderación. Y la suma de todos estos elementos me va a corresponder al 10, ¿no? Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, para tener el dominio estratégico, ¿no? Si yo en el cálculo del descuento, por ejemplo, no presenta esto, pues puedo ponerle un autónomo que corresponde a 1.8 puntos. Y si no, pues entonces un básico que corresponde a esto. Es decir, me da la posibilidad de que yo vaya desarrollando el criterio del dominio de acuerdo a lo que yo considere desde que sí cumple hasta que no cumple. Les digo, esto es en la modalidad mixta. Sin embargo, también en nuestro modelo educativo basado en competencias, el 10 equivale a competente, es decir, que domina la competencia con calidad, con autonomía y siempre está mejorando, ¿no? El 9 corresponde a independiente. Independiente se refiere a que realiza la actividad correctamente sin ayuda. Un 8 equivale a un básico avanzado. En este básico avanzado lo que se refiere es que cumple con lo esencial, pero con algunos detalles a mejorar. Un 7 es un básico umbral, que se refiere a que cumple con lo mínimo indispensable, pero requiere apoyo, ¿no? O requiere supervisión o requiere asesoría. Y aquí no cambia, el preformal siempre va a ser 6, y en este, pues que sí presenta dificultades importantes, que requiere guía constante, un apoyo, y el no cumple 0 es que de plano no entregó ese criterio, ¿no? O esa actividad y que no está cumpliendo. A criterio personal, a mí me gusta más el diseño de una rúbrica porque permite analizar de manera más detallada en el estudiante sin necesidad de dar tanta retroalimentación, porque el mismo criterio te va dando la retroalimentación en el estudiante. Sin embargo, el diseñar instrumentos como rúbrica es más complejo porque tenemos que colocar los criterios y desarrollar todos los dominios, ¿no? Entonces, es más complejo, sin embargo, a mí se me hace como más estructurado al momento de darle una conclusión al estudiante de qué debería mejorar o cómo debería mejorar. Y obviamente tener mucho cuidado en que la suma de los puntos corresponde al 9, ¿no? Entonces, si yo califico 2, 1.8, 1.6, 1.4, pues ahí voy a ir sumando, ¿no? Pero el que el cálculo me corresponda al número de puntos totales. El siguiente es un cuestionario. El cuestionario ya cada uno de ustedes ha realizado. Sin embargo, a veces por hacerlo de manera rápida, no contemplamos todos los elementos que pedagógicamente debería hacer, ¿no? Entonces, tiene que contener los elementos básicos que les mencioné: nombre del alumno, del profesor, de la materia, fecha de aplicación, instrucciones, etcétera, ¿no? Dentro de los elementos importantes es lo siguiente, lo que les voy a mencionar. Va a evaluar el saber teórico, va a evaluar conceptos, principios, normas, incluso evalúa comprensión, ¿sí? No evalúa tanto procedimientos, ni evalúa, sí, más que nada procedimientos. ¿Por qué? Porque el procedimiento lo puedo evaluar de manera detallada con otro instrumento, como por ejemplo la evidencia de desempeño. Entonces, cuando ustedes utilicen una evidencia de conocimiento, evóquenlo más a un saber teórico. Debe cubrir todos los contenidos clave que ustedes necesitan del dominio de ese tema o de esa unidad.
Y bueno, debe distribuirse por nivel cognitivo, que esto es lo que yo les comentaba de la taxonomía de Bloom, que debe ir de lo general a lo particular. Las primeras preguntas deben ir más hacia conocimientos y los demás pueden ir hacia reflexiones y demás. El tiempo es muy importante. Un tiempo depende mucho del número de reactivos, pero hay que calcular nuestro tiempo de manera que el estudiante tarde entre 1 y 2 minutos por reactivo. Es decir, si yo voy a utilizar 15 reactivos, yo tengo que calcularle aproximadamente 30 minutos al estudiante para responder. Si voy a utilizar de 20 a 30 reactivos, pues podrá ser de 40 a 60 minutos. Y si voy a utilizar reactivos, no sé, 40, entonces tengo que considerar aproximadamente 80 minutos, que es 1 hora, 20 minutos. Entonces, consideren el tiempo de 1 a 2 minutos por reactivo. Se dice, ¿por qué este tiempo? Bueno, se supone que el estudiante trae el conocimiento que ha estudiado, hasta cierto punto ha memorizado, y la mayor parte de la forma de responder una evidencia se responde durante los primeros 30 minutos. Después de los 30 minutos el estudiante tiende a confundirse, a no hilar ideas, y eso hace que solamente esté perdiendo el tiempo. Entonces, por eso es que entre 1 y 2 minutos por reactivo es el tiempo ideal. Tipos de reactivos. Lo ideal es que podamos combinar de 3 a 4 elementos. Por ejemplo, pueden ser de opción múltiple, verdadero o falso, relacionar columnas, respuesta corta y preguntas abiertas. ¿Ok? Y el número de reactivos. En cuanto al número de reactivos, un mínimo puede ser entre 10 y 15 reactivos. Un número óptimo para el número de reactivos en una evidencia de conocimiento es de 20 a 30 y ya un máximo 40 reactivos, ¿ok? A veces solemos redundar mucho en las preguntas, o sea, se repiten. Entonces, lo ideal sería entre 20 y 30 reactivos, que esto corresponde a 40 a 60 minutos, una evidencia de conocimiento. Entonces, me regreso aquí. Elementos importantes en una evidencia de conocimiento, que tenga instrucciones, que cada pregunta tenga la ponderación para que no haya subjetividades, que cada elemento contenga el número de puntos totales, un número entre 10 y 30 reactivos sería lo óptimo, como lo acabo de mencionar aquí, mínimo de 10 a 15, óptimo de 20 a 30, máximo sugerido 40. Y la combinación de varios elementos, por ejemplo, preguntas abiertas, de completar la palabra, opción múltiple y verdadero o falso, ¿no? Y aquí también puede ser opción preguntas abiertas, relacionar, verdadero o falso, y hilar procesos, por ejemplo, ¿no? Que esto obviamente yo lo puedo desarrollar en una evidencia de desempeño de manera más detallada. Para esto evalúa el saber, pero un procedimiento debe evaluar el saber hacer. Entonces, es así como se puede realizar un cuestionario de manera más acertada. La evidencia de producto que ustedes tienen que realizar, les pedí en la sesión número 4 que dejaran abierto este elemento, que es la parte de la evaluación, porque apenas se las iba a enseñar. Entonces vamos aquí a colocar esta frase en el plan de clase o en el documento plan de clase o carta descriptiva, como se les haya quedado el nombre. Va a contener de lo que ustedes están haciendo en su documento plan de clase la evaluación diagnóstica. Tendrán que realizar un pequeño cuestionario o la manera en que ustedes van a evaluar. Si ustedes dicen van a hacer preguntas abiertas, solamente las preguntas abiertas. Una evaluación formativa, ¿qué elementos van a incluir en esa evaluación formativa? Por ejemplo, yo aquí puse un foro y un foro se evalúa con una guía de observación. Aquí en el valor o porcentaje le puse referente. ¿Por qué? Porque una evaluación formativa en nuestro modelo educativo basado en competencias no tiene una ponderación. Y aquí puse 2 evaluaciones sumativas, ¿no? Puede ser una lista de cotejo y un cuestionario, ¿no? Y las ponderaciones. Aquí las ponderaciones pueden ser las que ustedes dicten y aquí la evaluación sumativa, por ejemplo, un producto final o una evaluación sumativa del cuestionario, bueno,
La idea es que coloquen la planeación de su evaluación, cómo la van a evaluar, qué porcentaje van a asignar y que elaboren el instrumento de evaluación. Para algunos les será fácil porque ya han trabajado con cuestionarios, otros ya tienen listas de cotejos, ya tienen guías de observación. Lo único que sería es trabajarlo con los criterios que les acabo de mencionar. Pueden agregar rúbricas en caso de que no hayan hecho nunca rúbricas, sería una buena opción. Si gustan, les agrego algunos ejemplos de rúbricas para que ustedes lo consideren al momento de querer hacer una rúbrica como instrumento de evaluación. Y recuerden que las formativas siempre van intermedios y las sumativas siempre se realizan al cierre. Entonces, como actividad es llenar esta parte del documento plan de clase y la elaboración de los instrumentos de evaluación. Y por último, la evaluación de la satisfacción. Esta no se contempla en nuestras clases, sin embargo, para el estándar de competencia siempre pide que nosotros realicemos una encuesta de satisfacción, como es una evaluación de la satisfacción. Debe tener estos elementos, el nombre de la escuela, la carrera, la materia, asignatura o módulo, lo que estemos haciendo, estos elementos. Y estos sí son los criterios que nos solicitan, todos estos. Que el estudiante o el participante nos evalúe a nosotros en cuanto a dos categorías, del instructor, de su grado de conocimiento, de sus actitudes, de la forma en que dio las clases, del ambiente, de si cumplió con todos los elementos como instructor y de la forma en que dio el curso, ¿no? Y bajo estas categorías. El nombre del participante, si así quiere decir, ponerlo, su firma y su comentario adicional. El estándar solicita que lleve esto, sin embargo, a veces por el estudiante de que sea de manera anónima, pues puede que no lo llene, pero bueno, eso ya depende de ustedes. Esto no es necesario que ustedes lo realicen, solamente se pone como un plus para que si ustedes quieren implementarlo en sus clases, es un buen analítico de nuestro desempeño al momento de dar clases. Y bueno, pues les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho el tiempo y la disponibilidad que tuvieron para este curso. La fecha de esta última actividad es para el 29 de marzo. Sin embargo, si requieren más tiempo, pues obviamente pueden escribirme a este número y yo les habilito con gusto para más tiempo. Lo ideal es que pues se cumpla en ese tiempo, si no, con gusto puedo habilitarles más tiempo. Les agradezco mucho la atención y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Que tengan excelente día.